Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos directamente del auditorio de la estancia Árbol de la Vida Sumaré San Pablo. Que Dios nos bendiga en esta noche con su palabra, alineándonos con su voluntad. No estamos preocupados en hacer solamente un estudio de la Biblia, sino que estamos preocupados en desarrollar una teología. Estamos preocupados en oír la palabra del Señor y ejecutarlas. Y principalmente en este final de los tiempos, que el Señor pueda encontrar una iglesia que esté a su disposición por medio del operar del Espíritu, llevando a cabo todo aquello que falta hacer para que Dios pueda cumplir su propósito aquí en la tierra. Hoy de mañana nosotros hablamos un poco sobre el apóstol Pablo, que es el autor de las 2 epístolas a Timoteo. Y antes de esto nosotros explicamos un poco sobre hoy. Dios, Él envió al Espíritu. En la era de la iglesia es también la era del Espíritu. Y hoy el Espíritu fue enviado para operar en la iglesia, para trabajar en la iglesia, preparar a la iglesia para que pueda al final la iglesia, siendo una iglesia gloriosa, una novia, para casarse con Cristo en las bodas del Cordero relatadas en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Y encierra aún esta iglesia que se casará con Cristo, será también su guerrera, su ejército, juntamente con Cristo, para ejecutar el juicio sobre toda rebeldía aquí en la tierra, toda autoridad que no proceda de Dios, para que todo reino se torne de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo el reino milenial, el reino que Cristo reinará por 1000 años juntamente con sus vencedores. Y al final vendrá un nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, donde Cristo entregará el reino al Dios Padre y Dios será todo en todos. Por tanto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están viendo, yo quiero decirles a ustedes, no estamos preocupados solamente con enseñanzas. Nosotros queremos que Dios hable con nosotros y Dios nos use a través del Espíritu, ejecute su obra a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces nosotros llegamos al mensaje 8, que tiene como título el autor, el apóstol Pablo, la segunda parte. La lectura de la Biblia es segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 hasta el 8. Entonces, de mañana, hablando con relación a la preparación de Pablo, nosotros habíamos hablado que el Espíritu hoy fue enviado para administrar todos los bienes de Dios. El Espíritu es aquel siervo más antiguo de la casa de Abraham, porque Abraham representaba a Dios en Génesis 24, y aquel siervo más antiguo de la casa representaba al Espíritu, y él administra todos los bienes de Dios, de la casa de Dios. Por tanto, nosotros estamos en la era del Espíritu porque nuestro querido Señor Jesucristo, que es Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Él cumplió su parte como Cristo, muriendo por nosotros en la cruz, obediente a Dios para hacer su voluntad,
realizando la redención por nosotros, purificándonos con su sangre preciosa y nos redimió de regreso a Dios. Por tanto, nosotros estamos nuevamente listos para ejecutar la voluntad de Dios. Y nosotros estamos en la era del Espíritu, porque aquel 120 galileos que estaban en Jerusalén, Dios les había dicho que ellos esperasen hasta que de lo alto sea enviado la promesa del Padre, y la promesa del Padre es el Espíritu. Por tanto, hoy nosotros estamos en la era del Espíritu, porque el Hijo, Cristo, hoy fue levantado a la derecha de Dios y está allí aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Dios entonces envió el Espíritu de verdad para ejecutar la obra juntamente con la iglesia, y nosotros como iglesia, nosotros queremos estar a disposición, obedeciendo esta palabra que estamos oyendo, que los hermanos están hablando, que viene del Espíritu. El Espíritu habla con las iglesias. Amén. Por tanto, Pablo fue separado aún antes de nacer. Vamos a abrir nuevamente en Gálatas capítulo 1, versículo 5, 15, que dice así: cuando a que me separó antes de nacer y me llamó por su gracia. Gracias a Dios que Pablo fue separado por Dios antes de nacer. El Espíritu, él tiene esa capacidad de trabajar en nosotros. Aún antes que naciésemos, aún antes que hiciésemos algo para Dios, viviendo para Dios, el Espíritu es omnisciente. Él ya sabía de todo. Él ya conocía nuestro futuro. Él conocía toda nuestra vida. Por eso el Espíritu, que es Dios, Él nos separó antes aún de que nazcamos. Todos los que me están oyendo pueden tener seguridad que si usted está siguiendo esta palabra, si usted está oyendo esta palabra, es porque usted fue separado antes que usted nazca, y en un momento Dios te llamó. Pablo, en cierto momento, él fue llamado por Dios cuando iba por el camino cerca a Damasco. Entonces nosotros vamos ya ganar. Vamos para Hechos capítulo 9. Vamos a ver el llamamiento de Pablo y Saulo en aquel momento. Él se llamaba Saulo. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontrase alguno que eran de este camino, así hombres como mujeres, los llevase preso para Jerusalén. Los del camino, los cristianos de aquella época, los que creyeron en Jesús, eran conocidos como los del camino. Pablo pidió autorización al sumo sacerdote para prender hombres y mujeres y llevarlos presos para Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje estaban humedecidos, no viendo a nadie. Se levantó entonces
E nada podía guiando ver. pela mão, Y levaram lo meu pai a guiaron por Damasco. E con su esteve mano y lo 3 dias llevaron sem ver, a Damasco, durante donde estuvo os 3 días quais sin nada ver comeu y no e nem comió bebeu. ni bebió. Queridos irmãos, para quem Queridos estava hermanos, tão para quien convicto estaba tan da sua convicto da sua de crença, de né, su do seu zelo creencia, pelo de su judaísmo, celo e por de el repente ele judaísmo. percebeu Y de que repente él ele era percibió que él cego, era un nada ciego. podia ver diante Nada dessa podía ver luz delante tão de esta forte, tão luz brilhante. tan fuerte, Ora, tan havia em brillante. Damasco discípulo chamado Ananias. Había entonces en Disse-lhe o Damasco un Senhor numa discípulo visão, llamado Ananías, a Ananias, quien el alguém Señor le respondeu, dijo en heme visión, aqui. Ananías. Y él Então o respondió, Senhor heme aquí, ordenou, Señor. Y el dispõe-te Señor le e dijo, vai à rua que levántate se chama y ve a la Direita, calle que se e na llama casa de derecha y Judas busca la casa de procura por Judas, Saulo, a uno llamado Saulo de pois Tarso, ele está porque orando. he E ele aquí viu él entrar um ora. homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos Y ha para que visto en recuperasse visión a un varón vista. llamado Ananías que Ananias, porém, entra respondeu: y le Senhor, pone la de mano muitos encima tenho para ouvido a que respeito desse cobre homem, de la quantos vista. Entonces males Ananías tem respondió, feito aos Señor, teus he oído de santos em muchos acerca Jerusalém. de este hombre, Então cuántos aqui males ha hecho a tus trouxe santos en autoridade Jerusalén, dos y aún principais aquí tiene autoridad de los sacerdotes e principales prender a sacerdotes todos os para que prender a invocam todos teu los que nome. invocan tu nombre. Mas o Senhor lhe disse: vai, Y el Señor le porque dijo, ve, este é para mim porque vaso escolhido. instrumento Vai, escogido me es que esse é este, para mim para levantar. vaso, instrumento Ve, porque escolhido, instrumento ou vaso escogido me es escolhido este, para o un vaso levar o escogido meu nome para llevar mi perante os nombre gentios en e presencia de los reis. Foi a gentiles sua y de principal reyes, tarefa. E bem como su perante os principal filhos de Israel, tarea, pois y eu de los lhe hijos de Israel, mostrarei porque yo le mostraré quanto lhe cuánto le es importa necesario sofrer pelo meu padecer nome. por Ele que mi fez nombre. sofrer Él que hizo tantos sufrir homens e mulheres que tantos hombres y invocavam o nome mujeres de que Jesus, invocaban el nombre de ele Jesús, iria sofrer grandemente él por iría a causa sufrir desse grandemente nome. por causa de Então este Ananias nombre. foi e entrando na casa, Entonces impôs sobre ele as Ananías mãos, dizendo: Saulo, entró en la casa y irmão, poniendo o sobre él Senhor me las enviou manos, a dijo, saber hermano que Saulo, el Señor Jesus, Jesús, que te apareceu que te no caminho apareció por en onde camino por vinhas, donde para venías, que me ha recuperes a enviado para que vista e recibas la fiques vista y seas cheios do llenos del Espírito Espíritu Santo. Irmãos, Santo. o Espírito Santo Hermanos, el o Espíritu Santo escolheu para lo fazer escogió o para trabalho hacer el que o trabajo Espírito quer que ele que el faça, Espíritu portanto, quiere que él lhe haga. Por encheu tanto, do le Espírito llenó Santo. del Quem quer Espíritu fazer a Santo. obra do Espírito Quien quiere hacer la obra precisa del se encher do Espíritu Espírito. necesita llenarse Imediatamente del lhe caíram Espíritu. dos olhos como Y que al momento umas le cayeron de escamas e los tornou a ojos ver. como escamas y Saber, recibió al a instante seguir, la vista. levantou-se e foi Y batizado. levantándose fue Depois de ter se bautizado. alimentado, Y seguiu sua habiendo própria tomado receita. alimento, Então recobró permaneceu em fuerza, Damasco y estuvo alguns Saulo por dias algunos com días os con los discípulos que discípulos. estaban en Damasco. Atos capítulo 3, Hechos, versículo capítulo 14. 3, versículo 14. 3:14. 3:14. Versículo 13. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Esta es la palabra de Pedro juntamente con los 11 apóstoles. Y también Hechos 22 registra la palabra en que Pablo, él fue preso en Jerusalén. En verdad, no fue necesariamente él fue preso. Surgió un tumulto entre los judíos que vinieron de Asia, lo reconocieron y lo arrastraron para fuera del templo y querían matarlo. Y en ese momento, el comandante de la guardia de Jerusalén fue a socorrerlo juntamente con los soldados, con el centurión, y así protegieron a Saulo. Y Pablo, al subir por la escalera, él pidió al comandante que él hiciese su defensa y hablase con el público, y le permitieron hablar.
Aquí está en el capítulo 22. né? Capítulo 22, vou só ler Capítulo versículos 22. 14 Solo e voy a leer 15. los versículos 14 y Então ele me 15. disse, o Y él le Deus de dijo, nossos pais el de Dios de antemão nuestros te padres te ha escolheu escogido para que conheceres a conozcas sua su vontade, voluntad veres o y veas al justo e justo ouvires uma y voz oigas da la sua voz de su boca. própria boca. Queridos irmãos, Queridos Ananias, hermanos, quando Ananías, se encontrou cuando com Saulo, se lhe encontró con disse Saulo, essa le dijo palavra, tá? esta O palabra: Deus de nossos pais de antemão el te Dios de escolheu nuestro para Padre te escogió conheceres de a sua antemano vontade. para que conozcas su voluntad. Foi o Pablo apóstolo fue un que apóstol mais que conheceu a más vontade de Deus. conoció la voluntad de Dios. Para veres o justo, ele foi Para ver al justo, que, él fue como uno nascido fora do tempo, que como nacido fuera ele viu a del Jesus. tiempo, Ele él viu vio a o Jesús, justo. él vio E al para justo. ouvires uma voz da Y sua para que própria boca, oigas ele la ouviu voz de su da boca. boca Él de oyó Jesus, de la boca de falando Jesús, com ele. Porque hablando terás con él. de ser sua testemunha diante de todos os homens Porque das serás coisas testigo que tens suyo visto a todos e los hombres de lo que has ouvido. visto y E oído. agora, porque te demoras, levanta-te, Ahora pues, ¿por recebe qué o te batismo, detienes? lava teus Levántate y pecados, bautízate y invocando o lava nome tus nome pecados dele, invocando né? su Então, nombre. queridos irmãos, Entonces, queridos foi hermanos, o apóstolo este fue Paulo, el apóstol nascido fora Pablo, do tempo, porque ele nacido não fuera viu del a tiempo. Jesus Quiere decir, fisicamente, él no vio a mas Jesús ele viu a físicamente, Jesus sino que no él vio a caminho para Jesús Damasco. en Jesus camino a apareceu a Damasco. ele e Jesús le continuou apareció a él aparecendo a ele y para lo mostrar-lhe a continuó vontade de Deus, apareciéndole para para mostrar mostrarle la todos os voluntad de Dios, para mistérios mostrarle da vontade todos de los Deus, os misterios de la voluntad de Dios, los de Deus, que misterios é Cristo de e Dios, a de igreja. Cristo y la Louvado seja iglesia. o Senhor. E Alabado também, sea el Señor. Y 1 también, Coríntios 15, 8 Primera mostra Corintios isso, né? 15, Dá uma 8. olhada em 1 Coríntios Vamos 15, a mirar Primera Corintios versículo 8. Muitos viram a Jesus, né? Versículo 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi Después de visto todos, também fue por visto mim, también como por por mí, nascido fora como por de un tempo. nacido Ele foi o último fuera de que viu. tiempo. Quiere decir que él fue el último que vio, porque los otros lo vieron físicamente. Él vio a Jesús, una revelación, una luz, un camino a Damasco, y Jesús continuó apareciéndolo a él. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia me fue concedida, no se hizo vana, antes trabajé mucho más porque de todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Queridos hermanos, estoy leyendo todo esto para que ustedes entiendan un poco la historia de Pablo. No estoy preocupado en hablar la historia por hablarla y ni dar más conocimiento bíblico. Mi interés, queridos hermanos, es que nosotros seamos llevados por el Espíritu para ver el modelo que fue dejado, el modelo del apóstol Pablo, como él, después de su conversión, como él dio un giro de 180 grados. A partir de ahí su vida no fue igual. Y nosotros también necesitamos tener este cambio completo en nuestra vida y dedicar toda nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver, Hechos 26. Hechos 26. Él decía al rey Agripa, que fue invitado por el gobernador Festo en Cesarea, y él mostrando cómo él era celoso por las tradiciones judías. Y en el versículo 9, él dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
su celo por el judaísmo, su celo por las tradiciones de sus antepasados, hacía con que él luchase con todas sus fuerzas contra el nombre de Jesús, el Nazareno. Pero gracias a Dios, este Jesús el Nazareno le apareció a él. En el versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, al cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Los aguijones eran una vara, en la punta había una lámina afilada. Era usada esta vara para conducir a los bueyes para el arado, para arar la tierra, para trabajar. Entonces, Pablo, en el llamamiento, Dios Jesús le apareció a él diciendo: ¿por qué usted recalcitrar significa usted está resistiendo y no obedece lo que Dios quiere para usted? El conductor del buey lo está conduciendo a usted para trabajar para él y usted no entendió aún. Pare de resistir contra esta vara con la lámina en la punta. Usted solo va a lastimarse. Obedezca. Quédese quieto. Entonces, queridos hermanos, en la aparición de Jesús en el camino a Damasco, él ya entendió que Jesús lo llamó para su ministerio. Jesús lo llamó para ir y trabajar en el campo, para él trabajar en el arado. Entonces, era una tontería que él continúe resistiendo, luchando contra la conducción de Dios, la conducción del Señor. ¿Entendieron, hermanos? Aquí él ya tenía la intención clara de que Dios lo iba a usar grandemente. El versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús le iba a aparecer más veces a Pablo, librándote del pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él recibió el llamado, él recibió en el camino de Damasco también una visión. Esta visión vino del cielo, esta visión celestial. Lo gobernó, lo controló por toda su vida. De ahí en adelante, él se tornó obediente a esta visión. Nunca más él fue en contra de los aguijones de Dios. Él obedeció la voluntad de Dios. Vamos a ver en Gálatas capítulo 1, Señor Jesús. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Queridos hermanos, él no aprendió de ningún hombre, él recibió directamente de Jesús. Pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Querido hermano, este es el único apóstol que puede decir de esta manera. De hecho, Dios le reveló a través de Jesús todos los misterios de la voluntad de Dios. Todos los misterios a él le fueron revelados.
de una manera tremenda, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Yo superaba a muchos de mi edad, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví nuevamente a Damasco. Estas regiones de Arabia podrían ser un lugar cerca de Damasco. No era muy lejos. Él fue y volvió, probablemente, para reciclar su visión sobre todo lo que él oyó hablar de Jesús. Con relación a la visión, yo también quiero mostrarles 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Pablo tenía este privilegio de que el Señor le aparezca varias veces y mostrarle visiones y revelaciones. Y él humildemente habla: conozco a un hombre en Cristo, que era él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me exaltase sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, este perfil es del apóstol Pablo. Yo de mañana hablé con ustedes y yo leí en 1 Timoteo 1 que a mí me gustaría, todo esto que yo estoy hablando, no estoy hablando de la historia meramente, yo quiero mostrarles a ustedes que lo que Dios quiere es dejar este modelo para nosotros. Capítulo 1 de Timoteo, versículo 16, voy a leer otra vez, que leí hoy de mañana. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo fue un celoso por el judaísmo, un celoso por la tradición de sus padres. Por causa de este celo, que más tarde vendrían Romanos 11, un celo sin entendimiento, él persiguió a la iglesia. Él colocó en prisión, en las prisiones, varios hombres y mujeres, y fueron maltratados. Y él lo hizo en la ignorancia, en la incredulidad. Pero Dios, a su tiempo, lo llamó, y él, desde que fue llamado, mis queridos hermanos,
Esta es mi preocupación. Yo estoy leyendo todo esto para que sea su modelo y sea mi modelo. Nuestro Señor Jesús fue nuestro primer modelo. Él vino aquí en la tierra, Él se compadeció de las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Él iba de ciudad en ciudad para predicar el evangelio del reino, curando a los enfermos. Él vino aquí para salvar a los hombres. Él no midió el esfuerzo. Él no quedó en hotel. Él no quedó en el palacio. Él anduvo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. Y nuestro querido, amado apóstol Pablo siguió las mismas pisadas. Y a mí me gustaría mucho, hermanos, que la iglesia de Dios al final de los tiempos siguiese las mismas pisadas. No pensar en nuestro confort, no pensar en nuestra posición en la iglesia, no pensar en la lucha por el poder. No estamos aquí buscando fama para nosotros, no estamos buscando aquí gloria para nosotros. Estamos aquí, queridos hermanos, es para cumplir la voluntad del Padre, cooperando con la obra del Espíritu. Es para esto que el Señor nos llamó. Por tanto, hermanos, que el Señor pueda tener misericordia de nosotros cuando termine esta pandemia. Prepárense para salir. Vamos a salir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de barrio en barrio. Vamos a predicar este evangelio, el evangelio completo, no solo de la salvación por la gracia, sino también introducir a las personas en la maravillosa vida de la iglesia, cuidando, enseñando para que todos puedan ser hallados perfectos en Cristo, que todos puedan tener oportunidades, hermanos, de ser vencedores, ser arrebatados cuando Cristo venga. Hermanos, es de esto, es para esto que nosotros luchamos. Señor Jesús. Colosenses 2:2. Oh Señor Jesús. Entonces lea con este énfasis. A mí me gustaría mostrarles un modelo para que todos sigamos. Capítulo 2, versículos 2 de Colosenses. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Hermanos, Pablo conoció los misterios de Dios. Y Efesios nos muestra, capítulo 3 nos muestra más claramente esto. Vamos a abrir, en Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta palabra dispensación en el original griego es oikonomía. Oikonomía es la gestión, la administración de la casa de Dios. Dios tiene una casa, Dios tiene una gestión. Él está gerenciando, Él está administrando su casa. El Espíritu es el administrador, pero Él necesita de compañeros humanos aquí en la tierra para cooperar con el Espíritu, para administrar las riquezas de Dios, la casa de Dios aquí. Por eso Pablo fue uno de estos mayordomos, porque Pablo fue el principal mayordomo de las riquezas de la gracia de Dios. Versículo 3. Y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribí brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, el misterio es algo difícil de que usted sepa, conozca. Si Dios no le revela a usted, no va nunca a conocer. Gracias a Dios, Jesús reveló
Este misterio de nuestro querido apóstol Pablo, y él nos transmitió a nosotros, el, leyendo lo cual podés entender que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es el resultado? En la gestión de este misterio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos van a ver lo que Dios está haciendo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Dios, hermanos, aquí en la tierra, alguien recibió estas revelaciones. Si Pablo no hubiese recibido estas revelaciones, conocido estos misterios, queridos hermanos, nosotros estaríamos aún en la oscuridad. Pero gracias a Dios no estamos en la oscuridad. Nosotros estamos caminando con esta palabra profética, esta línea de revelación de Dios. Y Colosenses 1, 24 y 25. El hermano Edras también ya enfatizó aquí. Solo voy a mencionar Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, Pablo, él sufría en verdad, llenando lo que falta para la edificación del cuerpo de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, no son sufrimientos porque Pablo hizo algo errado, entonces él está sufriendo. No, él está sufriendo por causa del cuerpo de Cristo, por causa de la Iglesia, de la cual he hecho ministro, de acuerdo con la dispensación, la economía, la gerencia, la administración de parte de Dios. Queridos hermanos, Dios no es un Dios sin plan, sin administración, no. Nuestro Dios es un Dios de economía, un Dios de plan. Nuestro Dios es un Dios de administración. Él está gerenciando. Él hoy envió a su siervo más antiguo de la casa, que es el Espíritu, y Él está gerenciando, administrando todos sus bienes. Versículo 25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me ha sido dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El hermano Edras ya nos explicó para nosotros, para completar la palabra de Dios. Completar habla de revelación. Sin la revelación de la palabra de Dios, sin que Pablo haya completado la revelación de los misterios de Dios, hermanos, nosotros estaríamos en la oscuridad. No sabríamos para qué vinimos y a dónde vamos, pero gracias a Dios nosotros tenemos hoy esta revelación que vino de Pablo. Por tanto, voy a repetir lo que dije hoy de mañana. Dios, Él tuvo sus apóstoles aquí en la tierra, los primeros apóstoles, y ellos nos enseñaron todo lo que está en la Biblia, forma la enseñanza de los apóstoles. Tuvimos varios apóstoles y nosotros aquí tenemos en el Nuevo Testamento sus epístolas forman la enseñanza de los apóstoles. Sin embargo, la parte central, la parte principal de la revelación, de la enseñanza de los apóstoles, es con Pablo. Pablo recibió la revelación de la parte principal de la economía de Dios, del plan de Dios. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que alabar a Dios
por tener este hombre que trajo esta revelación para nosotros. Y en segundo lugar dije, hoy de mañana para los que no pudieron ver hoy de mañana, yo también les dije que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el único apóstol que tuvo desde su conversión hasta su muerte, martirio por la obra del Señor, no hay otro sino el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios hizo entonces dejarnos la revelación que vino por medio del apóstol Pablo y también dejó un modelo de vida de un hombre que quiere seguir al Señor y también de su trabajo, de su obra, de su abnegación, de su aptitud, de su proceder para servir al Señor. Hermanos, yo no sé más que decirle. Dios desea que esto sea establecido por nuestro modelo. Nosotros que estamos al final de los tiempos, si nosotros no volvemos a este modelo, nosotros no vamos a conseguir terminar lo que Dios tiene para hacer. Que la iglesia se ponga pronta, esté pronta a este llamado, a ser parte de esta iglesia, de los vencedores, la iglesia en Filadelfia. Nosotros cooperamos con el Espíritu, nosotros vamos a hacer lo que falta hacer aquí en la tierra. Muy bien, de repente, Pablo, vamos a Filipenses. Señor Jesús, Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 3. Vamos al versículo 4 para ganar tiempo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, en cuanto al judaísmo, Pablo no tenía para exponer. Él era un padrón perfecto, un hombre perfecto para alguien que seguía al judaísmo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Activamente todas las cosas. Él era uno de los mejores de los alumnos de Gamaliel. Con relación a la justicia de la ley, él era irreprensible. Él era un fariseo. Era la secta más rigurosa de la religión judía. Quiere decir, él era hebreo de hebreo. Quiere decir, su padre era hebreo, su madre era hebrea. Él fue circuncidado al octavo día, genuinamente obedeciendo la palabra de Dios, la ley de Dios. Quiere decir, él era un perfecto judío. Pero todo aquello, su futuro en el judaísmo, quién sabe, él ya hacía parte del consejo, ya hacía parte, él hacía parte de los principales hombres que toman decisión en la región judía. Él tendría un futuro brillante, pero todo eso él consideró como basura, él consideró como estiércol, él consideró como basura por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando él vio la visión, cuando él conoció al Señor, todo cambió en su vida, por amor del cual lo he perdido todo. De hecho, no solo él perdió el amor de los judíos para con él, no solo perdió la admiración del pueblo judío para con él, sino que él se tornó el enemigo número uno del judaísmo de los judíos. Para ganar a Cristo. Yo estoy aquí
pagué todo el precio que sea necesario para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino aquella que por medio de la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios basada en la fe. Solo para que ustedes tengan la idea, el llamado de Pablo, de Saulo en el camino a Damasco, debe haber sucedido alrededor del año 36. Alrededor del año 36. Yo, consultando los libros de historia, probablemente él tuviese alrededor de 30 años de edad cuando fue llamado en el camino a Damasco. Señor Jesús. Él entonces comenzó su lucha. Cuando yo expliqué sobre Timoteo, ustedes vieron, yo les mostré en Galacia cuánta lucha, cuánta persecución él sufrió en el primer viaje. Él fue en Listra, él fue apedreado y fue tomado como muerto. ¿Recuerdan esto? Él fue perseguido en todas las ciudades en gran manera. Él sufrió mucho ya en el primer viaje. Y probablemente en Listra, por causa de este testimonio, él había ganado una familia, la familia de Timoteo, de su abuela Loida y la madre de Timoteo. Y el joven Timoteo tendría 15 años en el primer viaje de Pablo. Y en el segundo viaje, cuando Pablo pasó nuevamente por Iconio y Listra, los de Iconio y Listra daban buen testimonio del joven Timoteo, pero este joven Timoteo, así que comenzó a acompañar a Pedro, ya vio los sufrimientos de Pablo. En todo lugar él era perseguido, en todo lugar se levantaban tumultos contra él, en todo lugar lo procuraban matar. Quiere decir, era una vida muy difícil. Y Timoteo acompañó todo esto en Galacia, ¿es verdad? Y fue a Derbe, y en el regreso de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, ahí estableciendo presbíteros. Después de aquello, el tercer viaje. Entonces, bueno, él no tuvo más tranquilidad, nunca más tuvo confort en la vida por causa del nombre de Jesús, porque él tenía que sufrir mucho por causa de este nombre. Oh Señor Jesús. Entonces nosotros, yo quería decirles solo algo a ustedes aquí. Cuando Pablo y Bernabé, al final del primer viaje, tuvieron que pasar por Jerusalén, porque aparte de la persecución de los judíos, que no le gustaban, los que Jesus para eles não era Deus. Então nós estavam pregando uma aberração. Então eles lutavam contra os cristãos, por isso que Paulo era tido como inimigo número 1 dos judeus naquela época. Mas, além da perseguição dos judeus, Paulo teve que enfrentar a perseguição dos crentes judeus de Jerusalém. Os próprios judeus que creram Jesus em Jerusalém, eles começaram a perseguir a Paulo, porque eles queriam dizer para o Paulo: Paulo, você não deveria pregar contra a lei de Moisés, contra a circuncisão. Na verdade, Paulo não pregava contra, Paulo pregava a Cristo, dizendo que em vindo a Cristo não já passou a época de observação da lei. Chegou o quê? Chegou Cristo, ele tira agora o seu povo do tutor, do aio da lei. Mas os judeus estavam todos arraigados pelo judaísmo, mesmo os crentes judeus. Até mesmo Pedro teve dificuldade de ir até a casa de Cornélio e levar a palavra para a conversão dos gentios, quando Deus fez descer de um grande lençol os animais quadrúpedes imundos, e disse: Pedro,
pega, mata e come, ele diz: Senhor Jesus, de jeito nenhum. Nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Quer dizer, o próprio Deus que estava falando para ele matar e comer, ele rejeitou, tanto que era o conceito forte do judaísmo. Portanto, queridos irmãos, quando no livro de Gálatas, Paulo descreve quando antes de chegar os da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro ainda estava com os crentes gentios, comendo com eles. Mas quando deram notícia, chegaram os judeus da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro então se dissimulou. Ele saiu de perto dos gentios e foi só para ficar perto dos judeus, né? Queridos irmãos, isso mostra que o judaísmo estava arraigado mesmo nos crentes, principalmente nos crentes lá em Jerusalém e na Judéia. Tá? É por isso que o evangelho não conseguia romper essa barreira da tradição do judaísmo para poder entrar para as nações, para os gentios. Então Deus teve de usar o apóstolo Paulo por causa da resistência dos próprios judeus que creram em Jesus, de largar, né, o judaísmo, de fazer, não fazer do judaísmo uma barreira para viver a vida cristã. Então, quando esses judaizantes, nós chamamos de judaizantes, crentes judeus, mas que querem a observação da lei de Moisés e também la ley de Moisés y quieren predicar la circuncisión, fueron para la región de Galacia, fueron para la región donde Pablo seguía de ciudad en ciudad predicando el evangelio para decirles que no basta solamente creer en Jesús para ser salvo. Era necesario que ellos observasen la ley de Moisés y se circuncidasen. Todos necesitaban, los gentiles necesitaban circuncidarse. Queridos hermanos, esto dijo Pablo. Si ustedes practican esto, ustedes estarán ofendiendo todo lo que hizo Dios por medio de Cristo. Por tanto, hermanos, ya no bastaba la oposición fuerte del primer viaje por parte de los judíos, del judaísmo, sino que a partir de su regreso del primer viaje, del segundo viaje, también comenzó la oposición de los de dentro de casa, de los judíos creyentes en Jerusalén, de Judea, predicando otra enseñanza en las iglesias gentiles. Imaginen, Pablo ya tenía la presión de los judíos, ahora tenían la segunda presión que lo hizo sufrir mucho. Queridos hermanos, la vida de Pablo no fue fácil. Oh, Señor Jesús. Por eso que Pablo y Bernabé tuvieron que resolver el problema de los judaizantes en Jerusalén. Fue alrededor del año 50. Solo para que ustedes se sitúen en el tiempo. Y allí quedó claro en Hechos 15. Vamos a ver, creo que es Gálatas 2. Vamos a mirar. Gálatas 2. Versículo 7. Gálatas 2, versículo 7. Señor. Yo voy a leerle para que ustedes entiendan un poco mejor. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según revelación para no correr y haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidado. Y esto a pesar de que los fariseos, hermanos introducidos a escondida, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir a esclavitud, a los cuales ni aun por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. La verdad no se somete.
La verdad no se negocia. La verdad del Evangelio es la verdad del Evangelio. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Pero los que tenían reputación de ser algo de lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, lo que de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron que me habían sido encomendada lo del evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. Ellos reconocieron que había el ministerio de la incircuncisión confiado a Pablo, así como el ministerio de la circuncisión fue confiado a Pedro. Este reconocimiento fue muy importante, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Esto también importante. Extendieron la diestra de comunión para Pablo y Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuren con diligencia hacer. El encargo central de Pablo era con la economía de Dios, pero cuando hubo esta recomendación, él se esforzó en hacerlo. Entonces, gracias a Dios por todo esto. Y también, Gálatas capítulo 1, aquí nos muestra que con la influencia de los judaizantes, esto es, de los creyentes judíos, que traían una inverdad, una falsedad, que decían que no bastaba creer en Jesús para ser salvo, era necesaria la circuncisión y también el observar la ley de Moisés. Esto confundió la cabeza de los Gálatas. Entonces solo quiero rápidamente simplificar el sufrimiento de Pablo. Los Gálatas tenían el origen celta. Ellos eran de origen celta. Y de origen celta, y el pueblo de origen celta era impulsivo y era inconstante. Ellos eran precipitados, respondían rápido, con impulso, pero también eran inconstantes. Por causa de una enfermedad, Pablo, él estuvo retenido en Galacia. ¿Sabían esto? Pablo predicó el evangelio por causa de una enfermedad. Vamos a ver, creo que es capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 dice así. Vamos a leer primero capítulo 4 de Gálatas. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Por causa de esta enfermedad es que Pablo paró en aquel lugar para tratarse y predicó el evangelio. Y no me despreciaste, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, disgusto aquí es repugnancia. Entonces la enfermedad de Pablo muy probablemente sea en los ojos y debía estar con una apariencia repugnante, pero los Gálatas no llevaron esto en consideración, no sintieron desprecio ni repugnancia. ¿Dónde pues está esta santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio que si me hubiera sido hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Quiere decir, de repente ustedes eran 80 por mí y de repente ustedes se apartaron de mí por causa de estos judaizantes que lo vinieron a perturbar y trayéndolos otra verdad. Entonces, queridos hermanos, ellos eran inconstantes.
eran impulsivos. Cuando recibieron el Evangelio de Pablo, ellos fueron totalmente con Pablo, pero cuando vinieron los judaizantes para hablar otras cosas, ellos fueron influenciados y ellos dejaron a Pablo de lado. Por eso que dice, me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Ellos quieren el favor de ustedes para el lado de ellos. Por ello que ellos están influenciándolo a ustedes para abandonarme, para despreciarme. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os ha llamado por la gracia de Cristo para que seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oh, Señor Jesús. Hermanos, ¿entiende el sufrimiento de Pablo? Era por causa de los judíos, por causa de los judaizantes, y él con tanto sudor, lágrimas, fatigas, iba de ciudad en ciudad, levantando iglesias, enseñándoles la verdad, pasándoles la revelación del misterio de Dios. Y tan rápido cuando llegan los judaizantes de Judea, influencian a las iglesias de los gentiles y enseguida ellos pasan a tratar a Pablo mal y tenerlo como un enemigo. Hermanos, miren el sufrimiento del apóstol. Capítulo 2 de 2 Corintios, capítulo 2. ¿Ustedes quieren acompañar esto? Yo estoy intentando llevarlos a ustedes para dentro de la historia, para que ustedes puedan colocarse en la piel de Pablo y vestir esta misma conducta hoy para el final de los tiempos. Capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Porque si yo os constristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo constristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me hubiera gozado, confiado en vosotros, porque por las muchas tribulaciones, presten atención, porque por las muchas tribulaciones y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. Ahora vamos a ver la actitud de Pablo en la palabra. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tal vez usted no entienda bien este versículo, porque Pablo habla a tantos otros que están falsificando esta palabra, mercadear, en griego, tiene el sentido de los vendedores ambulantes, de los vendedores viajantes que iban de ciudad en ciudad para vender sus productos muchas veces de manera engañosa, como aquellos de filmes de Far West, que una carreta, vendían elixirs, más o menos eso. Entonces, los muchos que mercadean
que mercadeaban, que vendían, tenían celo de Pablo, tenían envidia de Pablo, porque Pablo atraía muchos seguidores, muchas eran salvos por medio de la predicación de Pablo. Entonces en aquella época surgieron muchos otros, también querían imitar a Pablo, vendiendo producto barato por un alto precio. Esto es mercadear la palabra, pero Pablo no mercadeaba la palabra de Dios, no falsificaba. Pablo predicaba el verdadero producto de alta calidad, de alta eficacia. Queridos hermanos, esta es la palabra que nosotros predicamos hoy. No debemos mercadear, falsificar. No haga de la palabra de Dios un negocio para su beneficio propio, de cualquier manera, sea para fama, para gloria o para dinero. No venda un producto de una manera engañosa. Entonces Pablo predicaba la palabra porque en Cristo predicaban ellos la palabra en Cristo. Es en Cristo que hablaban en la presencia de Dios. Si nosotros perdemos la presencia de Dios, nosotros perdemos todo. No sé si ustedes saben, Esdras y yo, nosotros andamos de cierta manera con mucho temor y temblor. Porque todo lo que hacemos, la palabra que predicamos, debe ser en Cristo y en la presencia de Dios. Porque si perdemos la presencia de Dios, hermanos, nosotros perdemos la unción. Hoy es la era del Espíritu. Si el Espíritu retira de nosotros su unción, yo estaría perdido. No sé qué hacer. Queridos hermanos, oren por nosotros. Nosotros queremos no mercadear la palabra de Dios, no pasar la palabra de Dios con otras intenciones. Nosotros queremos pasar la palabra de una manera pura, hablando en la presencia de Dios, con toda sinceridad y de parte de... Nuestra palabra viene de parte de Dios, no viene de mi stock de conocimiento, no viene de mis archivos de memoria, vienen del propio Dios. Amén. 1 Coríntios 9. 1 Corintios 9. Versículo 7. 1 Corintios 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de bueyes? ¿O dice enteramente por nosotros? Pues por vosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Pablo no usó de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No sabemos que los que dan trabajo en la casa sagrada comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me ha sido provecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hermanos, miren cuál era la acción pura de nuestro hermano, del apóstol Pablo. Por eso digo, hermanos, vamos a seguir este modelo. No estamos aquí para cualquier beneficio. No estamos aquí para
recibir cualquier cosa a cambio. Pero Pablo hacía todo para no ser pesado financieramente para las personas que recibían el Evangelio. Pero si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Recompensa lo que buscamos. Hoy no buscamos gloria ni dinero de los hombres. Pero hermanos, yo quiero el galardón. No es errado esto, buscar el galardón. Ustedes creo que no quieren. Yo quiero. Yo quiero el galardón. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Yo no voy a leer todo porque no podemos leer todo. Solo voy a leer el final. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es loable. Yo quiero este modelo. Quiero seguir este modelo. No buscando nada para mí y cuidándome para que yo no sea descalificado predicando para los otros. Segunda Corintios capítulo 11. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 7. Pequé. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo, que está en mí. No voy a hablar porque abajo habla de los falsos apóstoles. Vamos para 2 Tesalonicenses. Es el libro que terminamos de leer. 2 Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Vamos a imitar este modelo. Puesto nosotros nos anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aparte de ministrar la palabra, ellos trabajaban para no ser pesados para nadie, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes, bien, renunciamos a las cosas ocultas y vergonzosas, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. Este versículo es muy importante. Adulterar aquí tiene el sentido griego original, es de tomar esto, de corromper, por tanto es adulterar.
tomar esto por engaño. Nosotros no estamos aquí tomando a nadie por engaño. Engaño, hermanos, es tomar a alguien para que de ahí en adelante este alguien venga a suplir todo lo que yo necesito en términos de dinero, fama y gloria. Nosotros no trabajamos para esto. Había en la época falsos maestros que usaban todo tipo de ardíes y manipulaciones para convencer a su público sobre sus creencias con el objetivo de conquistar un grupo de patrocinadores para sus proyectos personales. En el tiempo de Pablo había muchos de estos falsos maestros. La palabra que Pablo predicaba era la realidad de todas las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios, y su predicación es para manifestar la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Esto ya comenté bastante, queridos hermanos, no voy a hablar mucho ahora. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, 5. Señor Jesús. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, hermanos, la palabra del Evangelio no es solamente una predicación vacía. Ella tiene por detrás una realidad. Tiene por detrás, viene con todo tipo de amor y procedimientos verdaderos. Es por esto que la palabra de Pablo tenía poder en el Espíritu Santo. Y capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, cuando nosotros, yo y Esdras leímos, dimos mucha atención y quiero leer de nuevamente con ustedes. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, un ministro de Dios, un apóstol de Dios, si él no fuese aprobado por Dios, Dios no hablaría por medio de él. Si él es aprobado por Dios, entonces Dios es aquel que prueba nuestro corazón para usarnos. Si él nos prueba y no aprueba, Dios no nos usa, puede tener seguridad. Ni buscamos gloria de los hombres. Hermanos, en Tesalónica había personas ricas, había aquellas señoras de alta sociedad y estaban aquellos griegos de buena posición social. Era muy fácil, hermano, para un obrero fraudulento aprovecharse de aquella iglesia para ganar dinero con la meta de ganancia. Queridos hermanos, pero Pablo nunca engañó a los más ricos. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros no podemos hacer acepción de personas en la iglesia. Nosotros no podemos engañar al que tiene dinero. Para el Señor, todos son importantes. No es porque alguien tiene dinero, él tiene mejor lugar en la iglesia. Queridos hermanos, esto es engañar. Nosotros no engañamos. No usamos palabras lisonjeras para que podamos recibir un poco de dinero. Esto es feo, hermano. Ni descubrimos avaricia. Nosotros no buscamos gloria de nadie. No estamos detrás de popularidad. No somos candidatos a ningún cargo político. Nosotros estamos aquí siendo siervos de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, andando siempre por la cruz, en el camino de la cruz. Oh, Señor Jesús. Aquí enseguida
Habla de cuidar como madre y padre, con fatiga, con... No voy a hablar ni de esto, ustedes ya conocen esto. Voy a hablar rápidamente, 2 Corintios capítulo 6, Versículo 4. versículo 4. Nem isso eu vou tocar muito porque não tenho mais tempo. No, no voy a tocar mucho esto porque no tengo más tiempo. Solo voy a terminar con describir algo importante para ustedes. 2 Corintios 6, versículo 4. Pablo se recomendaba con un apóstol verdadero. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia. Hermanos, requiere mucha paciencia si usted quiere ser útil en la mano de Dios. En tribulaciones, no piense que va a tener confort de aquí en adelante, va a tener tribulaciones, en necesidades. Va a faltar esto, va a faltar aquello, no reclame. En angustias. Vamos a pasar por situaciones difíciles, en azotes, en cárceles. Pablo realmente pasó, en tumultos. Él pasó mucho en muchas ciudades, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza. Oh, Señor Jesús. Yo quiero llamar la atención de ustedes. El modelo que Pablo dejó para nosotros es de pureza. Hoy muchos siervos de Dios y muchos que trabajan en medio de los cristianos, de los hijos de Dios. Hermanos, perdónenme. Hoy hay mucha carencia de pureza. Que Dios nos restaure esta pureza que había en el apóstol Pablo. Nosotros hacemos todo esto, no es para aumentar posición, no es para ganar fama, para ser aplaudidos, elogiados, loados. No, nosotros hacemos todo esto por amor al Señor, para hacer su voluntad. En la longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Y en palabra de verdad. Cuando nosotros hablamos la palabra, nuestra palabra es la propia verdad. Nuestra palabra tiene que cargar la verdad de Dios a las personas. Nuestra palabra tiene que conducir y dar la realidad de Dios a las personas. Tenemos que tener poder de Dios. Por armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero verdaderos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos. Nadie nos consigue matar, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Nosotros no buscamos ser ricos, pero enriquecemos a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyendo todo. ¡Aleluya! Este es el corazón de Pablo. Él sufría por amor al Evangelio. Oh, Señor Jesús. Yo voy a saltar varias cosas. Voy a tener que ir al final. Oh, Señor Jesús. Yo hablé ya. Yo quería hablar sobre la partida de Pablo. ¿Puedo o no? Pablo, en su primer carta a Timoteo, él le advirtió de que ya había la degradación entrando en la iglesia. Tal es así que algunos de sus cooperadores se desviaron de la verdad, fueron detrás de estas enseñanzas diferentes, esta filosofía, gnosticismos, mitos judíos, ascetismo. Muchas de estas cosas comenzaron a surgir en la iglesia, degradando la iglesia. Entonces Pablo dejó a Timoteo allí para que no enseñe diferente, sino la economía de Dios en la fe. Por tanto, queridos hermanos, yo le he pedido a Dios que nos guarde. Hubo la degradación en la iglesia y gracias a Dios hubo la restauración. Y nosotros estamos en un punto muy bueno. Dios ha restaurado muchas cosas entre nosotros. No estamos aquí
hablando palabras vacías. No estamos aquí más luchando por el poder, disputando posición. Gracias a Dios, la unidad entre nosotros, la unanimidad, la complicidad entre nosotros es admirable. Los grupos cristianos no miran a nosotros. ¿Cómo ustedes consiguen esto? Es la obra del Espíritu Santo. Dios trabajó muchos entre nosotros y nos llevó hasta un punto muy bueno de la iglesia en Filadelfia. La realidad de la iglesia en Filadelfia finalmente está surgiendo entre nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios. Pero hermanos, yo tengo una preocupación, que nosotros volvamos para atrás. Nosotros no podemos volver atrás. No podemos dejar las enseñanzas diferentes que nos corrompan. Nosotros no podemos, hermanos. Por eso, estos 4 años, gracias a Dios, las iglesias han sido fieles en seguir la palabra profética. Y la palabra profética ha hecho la obra de Dios. Y la palabra profética ha hecho milagros. Ha trabajado entre nosotros, trabajando en nuestra unidad, en unanimidad, uno solo de corazón, de alma. Gracias a Dios las cosas están sucediendo. Los 7 espíritus están actuando las cosas. Para quien tiene poca fuerza, el Señor está haciendo grandes cosas. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque causa de nuestra pureza, por causa de todo aquello que el Señor ya restauró entre nosotros. Nosotros salimos de la disputa por la posición de envidias, contiendas, competencias, comparaciones, gracias al Señor, de críticas, maledicencia. Nosotros salimos de todo aquello y nosotros hoy estamos todos juntos, luchando unos con los otros, orando unos con los otros, para que podamos llegar hasta allá. Llegamos hasta este punto. Por tanto, hermanos, no vamos a dejar que las otras enseñanzas vienen a dividirnos nuevamente y regresemos para atrás. Vamos a proseguir la palabra profética, vamos a amar la palabra profética, vamos a seguir adelante como una luz que brille en una antorcha para darnos hasta que el día amanezca. Y este día está naciendo, está sucediendo milagro de la aurora. El Señor está levantando un ejército. Por tanto, hermanos, no vamos a volver atrás. No vamos a descuidar la palabra profética. Vamos a amar la palabra profética. Por tanto, hermanos, Timoteo entonces fue dejado justamente para no desviarse de la palabra que Pablo estaba hablando. Y la segunda prisión de Pablo ya sucedió alrededor del año 67. Él había sido suelto en el 64, 65, 66 y 67. Y de repente, en el año 67, el emperador Nerón resuelve arrestar a Pablo. Entonces voy a explicar, si ustedes me permiten, voy a explicar el paño de fondo de esta persecución. En julio del año 64 sucedió el gran incendio en Roma. En el 64, Pablo fue preso. En el 67, 3 años atrás, fue en el año que Pablo fue suelto de la primera prisión. En julio fue el gran incendio que destruyó Roma, quemó por 6 días y 7 noches. De las 14 áreas de Roma, solamente 4 áreas estuvieron intactas. Todas las demás se quemaron. Por tanto, eran palacios, templos, monumentos, mansiones, habitaciones de pobres, todas fueron destruidas por el fuego. El resultado, mucho sufrimiento por parte del pueblo, muchas enfermedades, mucho desamparo de los enfermos, mucha miseria. Imagínense hoy, con la pandemia, mucha gente perdió el empleo. Imagínense en el incendio, aparte de quemadura, muerte, enfermedades, plagas, pero se tornó horrible vivir en Roma. Se cree que Nerón, que dio orden para incendiar Roma, la razón probable que él quería incendiar y reconstruir una ciudad con gran esplendor. Él
con esta nueva ciudad quería sacar el nombre de Roma y colocar su nombre, pero su popularidad, por causa de esta miseria, esta situación caótica que dejó después del incendio, su popularidad estaba bajísima. Entonces, él terminó su sueño. Entonces, él resolvió culpar a los cristianos. ¿Por qué? Porque en aquella época había impopularidad por parte de los cristianos, por parte de los judíos y por parte de los griegos que no se convirtieron cristianos. Esto quiere decir, los judíos, ser cristianos para ellos era una traición contra la ley de Dios, las tradiciones. Y para los griegos, si iban a aceptar una religión extraña de un solo Dios, ellos creían en muchos dioses, politeísmo. Entonces, tanto los judíos, ellos no les gustaban los cristianos, también los griegos paganos, también no les gustaban los cristianos. Por tanto, el emperador Nerón encontró esta salida y le dio la culpa a los cristianos para que él pudiese zafar de esta responsabilidad. Entonces los cristianos fueron sacrificados para aplacar la furia popular y apaciguar las divinidades ofendidas. Para ellos la divinidad fue ofendida, por eso hubo este incendio y se inició. No sé si leyeron la historia. Los cristianos eran lanzados a los perros y los perros despedazaban a los cristianos. Otros eran vestidos con tejidos embebidos de material inflamables y eran colocados en una estaca. Eran llamados de antorchas vivas. Eran colocados para la iluminación pública en la noche. Y aquel fuego que se quemaba toda la noche para iluminar esa plaza. No se sintieron. No. Esto es horripilante, hermano. Pablo fue preso para que Nerón se pudiese redimir ese fracaso. Entonces, él encarceló a Pablo con esta meta. Entonces, el martirio de Pablo. 2 Timoteo. Vamos a abrir en 2 Timoteo. Capítulo 1. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Oh Señor Jesús, todos los de Asia me abandonaron. Asia, donde él cultivó allí un centro de perfeccionamiento de los líderes para la expansión del Evangelio, pero todos los de Asia lo abandonaron a Pablo. Pablo quedó solo en su segunda prisión. Ya expliqué hoy de mañana. Él fue preso como un malhechor, como un criminal común, sin haber cometido ningún crimen, porque Nerón quería sacrificarlo para justificar su propio error. Entonces, en medio de este sufrimiento, queridos hermanos, Pablo entonces requiere la presencia de su cooperador más íntimo. Capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme. Yo necesito de usted, venga rápido. Versículo 11. Solamente Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Él ya estaba siendo muerto, pero aún estaba preocupado con el ministerio y era para traer a Marcos, que ellos se habían desentendido con Bernabé en la segunda viaje. Cuando Pablo fue preso en algún lugar,
Lucas estaba con él. Entonces él fue juntamente con Lucas con Roma para ser juzgado. Y por el hecho de que Pablo tenía la ciudadanía romana, Pablo, él no podía ser, uno de los puntos era, no podía ser llevado ningún azote antes de la condenación. Y también un romano no puede ser castigado por la crucifixión. Pablo no fue crucificado, Pablo fue decapitado. Entonces, en el versículo 11, traze também, né, o João Marcos, versículo 5, né, diz assim, não, perdão, versículo 13, Cuando vieres, traze a capa trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Hermanos, Pablo en la segunda prisión, él estaba en un calabozo de las prisiones romanas, en un lugar húmedo, frío, todo hecho por piedras y ciertamente era un lugar sucio. No iba a aguantar un invierno en aquel frío. Él estaba pasando por mucho frío. Él pidió que Timoteo trajese la capa. Esa capa, hermanos, era para que él pasase menos frío. Oh, Señor Jesús. Yo no consigo transmitir mi sentimiento cuando estaba preparando esta palabra. Cuando llegué a este punto, hermanos, yo soy muy difícil de llorar, principalmente en público. Pero, hermanos, el Espíritu me tocó tanto que yo lloré. Alguien tan fiel, alguien que entregó su vida en pro del Evangelio, alguien que dio todo, pagó el precio máximo. Oh, Señor Jesús, que Él sea nuestro modelo. Versículo 16. En mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Entonces Pablo quedó solito. Por ser romano, por ser ciudadano romano, Pablo tenía derecho a ser juzgado por el tribunal del imperio, del emperador. Él tenía ese derecho. Entonces, la primera defensa fue hecha en un tribunal. Y él, miren, todos me abandonaron. Versículo 13. El Señor me asistió y todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. ¿Sabe qué es esto? Nadie a favor de él. ¿Sabe cuál era la acusación? La acusación de que él participó del incendio de Roma. Él solo tenía testigos falsos diciéndole que él participó o que él ordenó, pero nadie fue a favor de él, porque este juicio no es más un juicio de la persecución de los judíos. Ahora es el emperador que los estaba acusando. No había nadie para hablar a favor de él, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor me dio fuerza. El Señor usó esta última ocasión. Tal vez el emperador estaba ahí, delante de los oficiales, delante de los ciudadanos, allí, gentiles. Todos tuvieron que oír el Evangelio. Quiere decir, él no fue condenado en la primera audiencia, pero sí en la segunda él fue. Ahí que dice él, Pablo, versículo 21, Pablo dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Yo tengo frío, traiga la capa, venga antes del invierno. Yo quiero ver su cara, yo quiero que usted me consuele, su presencia me conforte.
Entonces, mire la intimidad que él tenía con Pablo. Hermanos, cuando yo llego aquí pienso, mi Dios del cielo, un hombre que sirvió tanto al Señor, un hombre que dedicó la vida para Él, en sacrificio, en entrega total para la obra del Espíritu, para la obra del Señor, y al final los hombres lo abandonan a Él, sus cooperadores lo abandonan. Yo estoy pensando, la soledad de Pablo en ese momento, pero gracias a Dios que yo descubrí que Dios proveyó un confort. Vamos a mirar el capítulo 1, versículo 16. Un nombre que está difícil. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Yo creo que usted no pronunció muchas veces este nombre, Onesíforo. Tenga el Señor misericordia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Hermanos, ciertamente muchos de sus cooperadores huyeron por causa de su prisión, huyeron de sus cadenas, pero Onesíforo no solo no huyó, porque si usted visitase a Pablo en Roma, capaz de ser preso también y ser muerto, ¿es así o no? Él estaban arrestando a todos los persiguiendo y matándolo. Él me buscó solícitamente y me halló. Él buscó aquí, allí, donde Pablo estaba preso, buscó hasta que lo halló. No tuvo miedo de ser preso. Versículo 18, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermanos, de la nada, todo lo abandonó. Y algunos de los cooperadores no estaban allí. Vamos a continuar. Capítulo 4, versículo 9. Porque Demas me desamparó amando este mundo. Se había ido a Tesalónica. Tesalónica estaban los hombres más ricos. Amar el presente siglo quiere decir amar el dinero. Crescente fue para Galacia, Tito fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para ministerio. A Títico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero. El candelero quiere decir que trabaja con bronce. Me ha causado muchos males. Yo quiero entender, existe una posibilidad de que Alejandro haya sido uno de los que denunciaron a Pablo, diciéndole al emperador Nerón para que arreste a Pablo, porque Pablo estaría en aquel lugar. Existe esta posibilidad. Alexander el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que me llevará salvo para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren el versículo 19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Miren quién es Onesíforo. Dios preparó en la hora más difícil del apóstol para confortar su corazón. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé a Mileto enfermo. Procurad venir antes del invierno. Éudulo te saluda, Prudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces llegó el momento. Versículo 6. En cuanto a mí.
estou sendo já oferecido por libação. Libação, irmãos, se refere La libación se refiere, hermanos, el derramar de sangre. Era una ofrenda donde se derramaba vino, pero en verdad se refería al derramar de sangre. Entonces Pablo estaba derramando su sangre, siendo ofrecido como una libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Aleluya. La corona de justicia me está guardada, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nosotros somos esta última generación. Nosotros somos los trabajadores de la última hora. Nosotros amamos la vuelta del Señor. Nosotros somos los que aman la venida del Señor. Oh, sí. Por tanto, hermanos, yo voy a leer lo que escribí al final. El injusto tribunal de Nerón fue usado para que Dios cierre su larga y cansativa jornada y darle su merecido descanso. La misión de Pablo está terminada. Su legado de las maravillosas revelaciones de los misterios de Dios. Tenemos la honra de disfrutar a través de la palabra profética y practicar para completar la obra de Dios. Somos aquellos que aman su venida. Yo quiero también agregar, aquí no escribí, el legado de Pablo es que el Evangelio se expandió por toda la tierra por su ministerio. El Evangelio no solo fue para Galacia, Cilicia, Galacia, fue para Asia y fue para Macedonia, Acaya, llegó a Roma, yo creo que fue a España. El Evangelio, hermanos, a través del ministerio de Pablo, abrió a todo el mundo. Aunque entrase la degradación de la iglesia, pero de cualquier manera Dios usó para que el Evangelio se esparciese por todo el mundo. Hoy, en Brasil, el Evangelio llegó también, y nosotros hoy podemos decir al Señor, Señor, aunque seamos, no tenemos complejos, nosotros sabemos nuestra posición, nosotros sabemos que el Señor nos escogió para hacer esta iglesia en Filadelfia, para cerrar esta era. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor nos despierte para esta responsabilidad. La responsabilidad es nuestra. Que tomemos por modelo el modelo de Pablo. De aquí en adelante, queridos hermanos, nunca más pensemos en confort para nosotros, que el Señor pueda también, igual que Pablo fue, nosotros queremos vivir para el Evangelio. Nosotros también queremos disponer una mano del Señor, principalmente en la era de los 7 espíritus, que Él puede usarnos grandemente a través de las herramientas como el colportaje dinámica, alcanzando millones de personas, y también el expolibro, recorriendo en todo lugar, llevando el Evangelio del Reino a todo lugar. Y también, queridos hermanos, que el Señor pueda usar el Bucafé, la vida de la iglesia, la red de cuidado, también usar a las hermanas que están ahí trabajando para ganar mujeres. El Señor pueda usarnos como canales para alcanzar mayor número posible de personas. Y nosotros vamos a cuidar de aquellas personas que el Señor nos confíe. Si el Señor entrega a nosotros todo aquello que el Señor nos entregue, nosotros vamos a alimentar a nuestros consiervos en su debido tiempo hasta que el Señor vuelva. Cuando nosotros hagamos así,
Este estado va a hacernos aprobados para entrar en el reino. Y aquellos que están buscando estado de madurez, ciertamente harán diferencia en el reino de Dios en el milenio. Queridos jóvenes, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a abrazarnos, no volver atrás. No volveremos atrás. Vamos a seguir adelante. No buscar nada para nuestro beneficio. Estamos aquí, hermanos, por amor al Evangelio, por amor a la voluntad de Dios, cooperando con el Espíritu, que el Espíritu pueda usarnos como este canal, este vaso, para hacer lo que Dios tiene que hacer aquí en la tierra. Dios lo bendiga a todos y Jesús es el Señor.